Bienvenidos a nuestros estudiantes del CETESA a nuestro curso de Evangelios. Ahora vamos a hacer la presentación de un panorama del Evangelio de San Lucas. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Aquí vamos a valernos nuevamente de las diapositivas que nos ha presentado el estudioso Arturo Pérez y que está disponible en el internet. Usted puede bajarlo del internet o de esta serie de estudios que ellos tienen allí en esta página, como usted lo puede ver en la primera diapositiva. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos aquí lo que es el contenido de esta presentación, que espero que sea bastante breve, puesto que lleva el mismo esquema de los otros dos evangelios que hemos presentado anteriormente, que es el de Marcos y de San Mateo. Entonces ahora vamos a hablar igualmente del tema, del autor, la fecha aproximada en que fue escrita, el destinatario y el propósito del Evangelio de San Lucas, el contenido desglosado en un bosquejo, un resumen del libro y las peculiaridades propias del evangelista San Lucas. Pasando a la siguiente, encontramos aquí que es el mensaje central, es el tratado histórico y ordenado de los eventos relacionados con la vida y ministerio de Jesucristo, nuestro Salvador, de todos los perdidos, de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de ricos y pobres, de judíos y gentiles. Aquí encontramos pues que San Lucas nos presenta algunas particularidades que vamos a discutir en la última parte. Valga decir en esta introducción que San Lucas pues tiene algunas particularidades y que, comenzando con el hecho de que él es el único escritor de toda la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, que no es judío, es un gentil, es un no judío. En una de las presentaciones anteriores dijimos que había dos de los escritores de los evangelios que no eran discípulos. Aquí estamos hablando de que Lucas no era judío. Los dos escritores de los evangelios que no eran discípulos eran San Marcos y San Lucas, como los conocemos. En este caso, Lucas era gentil. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos pues un bosquejo de lo que vamos a determinar en el cuadro cronológico, como los estudiosos, como los historiadores ubican según los datos del mismo evangelio, los datos de otros escritos del Nuevo Testamento y de escrituras del mismo tiempo en que se produjo el Nuevo Testamento, que son extrabíblicas. La tradición le atribuye a Lucas, el médico amado, la escritura de este evangelio. Aquí tenemos varias citas en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 10 a 13, capítulo 27, todo el capítulo, la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, la carta de San Pablo a Filemón, versículo 24, y segunda de Timoteo 4, 11, atestiguan que este escrito es de Lucas, el médico amado. ¿Cuál es su fecha de publicación? Como lo vamos a ver en el cuadro sinóptico más adelante, es aproximadamente desde el año 65 al año 70. En este sentido, muy parecido a San Mateo, ¿verdad? La fecha de producción literaria de este evangelio. No hay indicios del lugar desde donde se habría escrito este evangelio, pero narra desde antes del nacimiento de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, aproximadamente del año 7 antes de Cristo hasta el año 30. Naturalmente, creo que expliqué anteriormente, porque hay un desfase en el calendario. Entonces Jesucristo debe haber nacido aproximadamente en el año 6 o 7 antes de Jesucristo. Miremos el cuadro sinóptico al que hemos aludido anteriormente, y como lo hemos hecho con los otros evangelios, con este mismo esquema del estudioso Arturo Pérez. ¿Cuál es la carta cronológica? Pues aquí encontramos algunos elementos importantes. Como ya hablamos de Marcos y de Mateo, entonces aquí ubicamos a Lucas después de los dos evangelios de Marcos y Mateo, porque vamos en orden cronológico, y naturalmente, como antes enunciamos también, ya se habían escrito muchas de las epístolas. Aquí se suman unas otras epístolas, particularmente de San Pablo, que ya habían sido producidas para esta fecha. Pasemos adelante. Usted puede buscar otros datos sobre la fecha y enriquecer esta parte. Yo creo que en las otras lecturas que tenemos
sobre este curso. En el libro de texto usted puede encontrar otros datos importantes sobre esto. Pasemos a la siguiente y veamos el otro cuadro sinóptico acerca de los otros personajes, algunos mencionados en el Evangelio, pero otros no mencionados, como por ejemplo los sumos sacerdotes, los procuradores o gobernantes de los territorios, tanto de Judea como de Siria, que están mencionados muy particularmente aquí en San Lucas. Pues San Lucas es el que menciona con un poco más de detalle, puesto que él narra algunos acontecimientos específicos, o mejor dicho, detalles acerca del nacimiento de Jesucristo. Hay que reconocer, como lo vamos a ver más adelante, que Lucas, como lo dice en su introducción desde el mero principio, es uno de los que refleja o que lo revela que él ha investigado diligentemente estas cosas que entre ellos habían sido ciertísimas. Ese epíteto, esa expresión de que diligentemente ha investigado, nos da la idea de que Lucas probablemente sea uno de los más organizados y de los más verosímiles en todas las narraciones que presenta, y por lo tanto pues tiene un gran peso en la tradición. Los elementos que están enumerados en este cuadro o que están visualizados aquí son en primer lugar los otros escritos del Nuevo Testamento. Ya habíamos mencionado esto: Santiago, Gálatas, Colosenses, Filemón, Mateo, Lucas, Hechos, Filipenses, Corintios, Romanos. Todas estas cartas ya han sido escritas en este periodo en que se produce este evangelio. Sumos sacerdotes, por supuesto, Anás, Caifás, y ya para el tiempo en que está escrito, por supuesto eso no se menciona en el evangelio, en el tiempo en que se termina de producir esta obra literaria, es Anán el sumo sacerdote, y los gobernantes, como lo pudimos ver tanto en Mateo como en Marcos, son los mismos gobernantes que encontramos allá: Arquelao, Herodes Antipas. Antipas es el esposo de Herodías, pero que era la esposa de Herodes Felipe o Herodes Filipo, y se había divorciado de aquel para casarse con este Herodes Antipas, y que manda a Herodías, ¿verdad?, a pedir la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, pero creo que esta es una narración de San Marcos. Entonces, aquí encontramos más abajo también los mismos emperadores que vimos en los cuadros anteriores. En el tiempo en que Jesús nació, por supuesto, Augusto, el emperador Augusto, en tiempos en que Jesús nació. En el caso de la gubernatura de Judea y de Siria, pues está el famoso Herodes el Grande. Esto ya lo dijimos anteriormente. En el tiempo en que se conforma este evangelio, ahí por el año 55, 60, 65, como lo tenemos aquí, tenemos el emperador Nerón y los otros emperadores que vienen después con más persecuciones. Bien, es suficiente para este cuadro. Es un cuadro bueno para ponernos en tono con lo que sucede alrededor, con otros personajes de la historia que no está narrada totalmente en este evangelio ni en los otros 3 evangelios, pero en donde podemos ubicarlo cronológicamente. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles eran los destinatarios? Pues Lucas se puede decir que similar a Marcos en algún sentido, pero Lucas es el evangelio de la inclusión. Lucas es el evangelio internacional. Lucas es el evangelista que se enfoca a los diferentes grupos humanos, pero muy particularmente a aquellos grupos humanos menos privilegiados de la sociedad. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero Lucas es el único que menciona que Dios se les haya revelado a los pastores, por ejemplo. En el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de los evangelios, los pastores eran tan pobres que nadie les creía nada. Una historia que contara un pastor lo consideraban como como un cuento de esos que se cuentan en la calle, o como un elemento que no tiene credibilidad. Entonces a ellos se les revela primeramente que Jesús ha nacido. También se enfoca en otro grupo desprivilegiados como los niños, las mujeres, los enfermos menospreciados, los leprosos y particularmente aquellos que son desechados por la sociedad, en general los gentiles. Entonces, este evangelio, por cierto, ya que mencioné eso particularmente de las mujeres, es el único evangelio que menciona
a mujeres como seguidoras de Jesús, discípulas de Jesús, particularmente en el capítulo 8, si usted quiere regresar allá o cuando llegue por ahí en el estudio del Evangelio. Indirectamente el enfoque del Evangelio de Lucas está orientado a todos los perdidos, tanto judíos como gentiles, escrito objetivamente con una mentalidad cosmopolitana. Pero el destinatario a quien especialmente dirige esta obra se dirige él directamente en la introducción de su obra a un fulano llamado Teófilo. Hay mucha incertidumbre acerca de quién es Teófilo. La mayor parte de estudiosos dicen que es un personaje inventado, podríamos decir, pero por el significado del nombre teos y fileos, es el que ama a Dios. Entonces este evangelio está dirigido a todos los que quieren o que se consideran amadores o amantes de Dios. El propósito es dar a conocer a Jesucristo. Le da a conocer todos los detalles a Teófilo, su amigo, dice allí. O algunos otros eruditos piensan que probablemente, o pudo haber sido el caso, que un personaje que tenía algunos recursos le financió para que pudiera viajar, para que pudiera hacer las entrevistas, para que pudiera hacer la investigación y para que pudiera tener el tiempo para dedicarse a sentarse y escribir todos los datos que son concernientes a este evangelio. Pasemos adelante. El contenido, miremos el contenido así, bastante bosquejado, aunque más adelante, como es costumbre de Arturo Pérez, pues nos va a dar las divisiones más claras. Pero aquí tenemos el contenido en 7 divisiones. Primero el prefacio, la entrada, como ya dijimos, casi como una dedicatoria. Luego el nacimiento y la niñez de Jesús. Luego la predicación de Juan el Bautista. Enseguida el ministerio de Jesús en Galilea. Este esquema es seguido también por Marcos y yo creo que un poco por Mateo, como decíamos. Primero el ministerio en Galilea y luego en Judea. Aquí su viaje a Jerusalén, la última semana y la resurrección. En la siguiente lámina encontramos nosotros esta ubicación de este contenido en la geografía. Así lo ha hecho Arturo Pérez en las demás presentaciones de este esquema del Evangelio. El anuncio del ángel a Zacarías en el templo de Jerusalén. Ustedes ven que San Lucas comienza por este anuncio allá en Judea, ¿verdad? Y por supuesto luego viene el anuncio del ángel Gabriel a María, ¿verdad? Y estos son los detalles que solo Lucas presenta. Aunque Mateo presenta algunos detalles, a Mateo le incumbe presentar detalles. Cómo fue que Dios le habló a Zacarías en el templo de Jerusalén acerca del nacimiento de Juan el Bautista y luego cómo es que María recibe este llamado de parte y este anuncio de parte del ángel y habla que es el ángel Gabriel, ¿verdad? En Nazaret. Luego el nacimiento de Juan en Judá, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? José y María que van a Belén a ser empadronados por el censo, ¿verdad? Aquí naturalmente ya vemos este contenido en Belén. Luego la niñez de Jesús en Nazaret, capítulo 1, 39 a 40, el relato de Jesús en el templo a los 12 años. Yo creo que este relato solo lo hace Lucas. Creo que este relato sobre Jesús a los 12 años solo lo hace Lucas. Vamos a verlo más adelante. Luego su crecimiento en Nazaret. Hay que recordar que por eso es que decimos que no son biografías exactamente, que los 4 evangelistas presentan a Jesús, pero aquí hay un lapsus en donde no dicen nada de Jesús, que es a partir de los 12 años hasta los 30 años. Ya lo hemos mencionado en otra ocasión, pero es significativo eso. Por eso es que hay algunas leyendas y otros evangelistas, particularmente los gnósticos y otros evangelistas que procuraron poner en orden, como dice Lucas, esta historia, apuntaron ciertas cosas que no eran del todo ciertas o que no eran concordantes con lo que la tradición, por decir así, o lo que se había enseñado a partir de los apóstoles era cierto acerca de Jesús. Luego el bautismo y la tentación de Jesús hacia el Jordán, luego en el desierto y así sucesivamente hasta los relatos de
del desarrollo del ministerio ya para el capítulo 4. Lucas inicia el ministerio en Galilea relatando el evento de la sinagoga de Nazaret en el capítulo 4. Aquí es importante que es aquí donde Jesús por primera vez dice, aquí comienza mi ministerio en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. No donde había nacido, pero donde se había criado. Y empieza con su famosa expresión tomada del libro de Isaías, que fue la porción del rollo que le dieron a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Del capítulo 61 de Isaías. Bien, luego de haber hecho el ministerio en Galilea, vamos a Capernaum, aquí en la siguiente diapositiva, en el número 12, alrededor de Galilea. Luego camino a Jerusalén. Luego el ministerio de Jesús al final, ya yendo a Jerusalén en su último viaje de regreso a Jerusalén. En el número 16, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Número 17, el camino de Emaús después de la resurrección y la ascensión en el Monte de los Olivos en Betania. Esto es la ubicación geográfica. Es importante detenerse aquí. Usted puede utilizar un mapa de Palestina en los tiempos de Jesús y reubicar todos los hechos del Evangelio de San Lucas, leerlos en la Biblia y volverlos a estudiar. Naturalmente, en esta presentación no tenemos el tiempo. El tiempo aquí es limitado y solo es una presentación bastante somera, por eso ustedes en su libro de texto tienen que hacer las tareas para profundizar sobre esto. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el resumen de Lucas? Aquí lo presenta en 4 secciones, por eso decíamos que este es el bosquejo. Cuando hablamos del método inductivo, aquí hablamos del bosquejo mecánico. Y eso es lo que hace este estudioso Pérez aquí, un bosquejo mecánico. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? El prefacio en el capítulo 1 de los versículos 1 a 4. Mire cuántos detalles pone en el prefacio, ¿verdad? Aquí pone como 8 detalles, ¿verdad? Luego el número 2, la preparación, o sea, la venida del Salvador, en los versículos 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 52. Y aquí es un material exclusivo de Lucas que no lo presentan los otros evangelios, ¿verdad? En estos versículos, en estos capítulos. La tercera división, la presentación del Salvador por Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que Juan el Bautista. Y luego la genealogía en el capítulo 3, versículos 1 hasta el 4, 13, de la presentación del Salvador. Y en el punto número 4, el ministerio del Salvador en Galilea. Bueno, aquí esta división va a tener, este bosquejo mecánico va a tener más divisiones. En la siguiente lámina encontramos que la misión del Salvador, capítulos 9 y hasta el 19, son 10 capítulos prácticamente, encontramos la misión de Jesús en su viaje a Jerusalén. ¿Verdad? Es largo esta narración. El siguiente periodo, la siguiente división aquí es la última semana, la de la pasión del Salvador, capítulo 19, versículo 28 hasta el capítulo 23, versículo 56. Y la resurrección del Señor en el capítulo 24. Note usted pues que el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Vamos a la siguiente diapositiva. Peculiaridades del Evangelio de San Lucas. Bueno, en cada uno de los evangelios hay peculiaridades. Veamos aquí algunas. Solo voy a leer las principales. No voy a leer todo lo que está aquí. Está algo lleno de texto. Esto no es lo mejor. Pero usted puede desglosarlo y rehacer el PowerPoint. Si usted lo busca en el internet, lo va a encontrar ahí. Bien, aquí encontramos por lo menos en esta diapositiva 2 de las grandes características. Dice que es un evangelio especialmente histórico. Es el único que relaciona el relato sagrado con la historia secular. ¿Por qué? Porque hay otros escritos fuera de la Biblia, de otros escritores judíos en ese tiempo, que se pueden cotejar y usted va a encontrar datos que menciona San Lucas que eran ciertos. Tenemos un conflicto, solo lo voy a mencionar brevemente aquí, cuando menciona el nacimiento de Jesús, que lo menciona dentro del censo de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y dice que este primer censo, y aquí hay 2 datos importantes, que era un primer censo y que era en la provincia de Judea, que estaba anexada a la de Siria.
y que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí tenemos un problema de lo que se llama anacronismo, o el evangelista tomó este periodo de Cirenio de gobernación de una manera adelantada, o simplemente menciona o tiene en mente dos censos, de los cuales el primero es este, en el cual José y María tenían que ir a ser empadronados, o sea, censados en Belén. Bien, lo vamos a dejar ahí porque sí hay un conflicto en cuestión del tiempo en que se menciona aquí en San Lucas. Bien, el otro elemento es que Lucas es un evangelio universal. No tiene un sentido regionalista, es decir, no se queda atrapado en los judíos, ni solo en los griegos, ni solo en los romanos, ¿verdad? Como algunos dicen del evangelio de Marcos, sino que él abarca todos los grupos, y esta idea de que se dirige a los niños, a los pobres, a los leprosos, a los despreciados, a las mujeres, a los pastores, probablemente eso sea lo que indica, que es tan universal que abarca todos los estratos sociales, al igual que menciona a los ricos también, y menciona naturalmente situaciones y contextos dentro de la sociedad naturalmente judía alrededor de Jerusalén y en la región de Galilea. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hay muchos datos, usted puede estudiar más detenidamente estos datos al utilizar este PowerPoint. Más peculiaridades, palabras e ideas que son características de San Lucas. El punto número 3 aquí es que Lucas es un evangelio doctrinal. Hay un énfasis en la doctrina, aunque no discute la teología de una manera sistemática, su vocabulario muestra que conoce de teología y que está interesado en ella. Es interesante, ¿verdad?, que aquí él presenta, por ejemplo, la idea de la deidad de la persona de Jesucristo, porque habla de los ángeles, se ha anunciado por los ángeles, y que los demonios dicen: te conozco, ¿quién eres? El Cristo de Dios. Habla de la doctrina del arrepentimiento, aunque esa también Marcos, ¿verdad?, habla de la doctrina del arrepentimiento. Habla de la doctrina de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es su significado? ¿Qué es justificar? La palabra justificar aparece aquí. Y habla de la doctrina del Espíritu Santo. Lucas menciona el Espíritu Santo más que Mateo y Marcos juntos, ¿verdad? El Espíritu capacitó a los protagonistas antes de que viniera este evangelio, los protagonistas del evangelio. Según San Lucas, Jesús vivió toda su vida en la tierra en el Espíritu. Dice, vino en el Espíritu, es una espiritualidad. Aún el libro de los Hechos, su segundo tratado, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, como alguien lo ha llamado. Vamos a seguir a la otra diapositiva aquí. Peculiaridades, otras peculiaridades. Aquí en este caso ya no narramos o no hablamos acerca de peculiaridades como hechos o como situaciones que se dan en el Evangelio de Lucas, sino algunos eventos muy sobresalientes. Por ejemplo, el mensaje del ángel en el nacimiento de Jesús, capítulos 1 y 2. El bautismo y la tentación de Jesús, aunque la tentación también se narra en Marcos y en Mateo, pero aquí habla del bautismo, habla de la transfiguración, de la entrada de Jesús en Jerusalén, de la última cena, del juicio y la crucifixión, y detalla los hechos en la resurrección de Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva, otras peculiaridades. Aquí vamos a hablar de pasajes famosos. Habla de Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista, que nadie más lo dice. Habla del mensaje del ángel a María, de la niñez de Jesús. Ninguno de los otros 3 evangelios habla de la niñez de Jesús. Luego habla de un elemento bien importante que hace sobresalir el mensaje a los más pobres. Es el famoso Magnificat de María. Y también el Benedictus de Zacarías. Y en los dos hace destacar lo privilegiado de los pobres. Fíjese que muchas veces aquí en la teología posmoderna nosotros podemos echarle la culpa a la Iglesia Católica, a los teólogos de la liberación que hacen mucho énfasis en el pobre. Pero la verdad es que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
hace privilegiados a los pobres. Y en este Magnificat dice que a los pobres los hizo estar en condiciones mejores y a los ricos los envía vacíos, dice. Y entonces hace un privilegio pues a este, en el cual en el Sermón del Monte dice, no dice bienaventurados los pobres en espíritu, sino que bienaventurados vosotros los pobres. Y entonces le da una connotación diferente, que es también el pobre de cosas de este mundo. Porque Mateo solo habla de los pobres en espíritu, del que se considera ya en lo interior, que no tiene nada que recurrir, ni dinero, ni fama, ni posesiones, ni herencia, sino que es totalmente pobre y que por lo tanto es necesario recurrir al único que puede recurrir, que es Dios. Pero aquí no, aquí habla del pobre, pobre en todo sentido. Bien, Lucas es el único que registra esta experiencia en donde María se va a la montaña después de recibir la anunciación del nacimiento de Jesús y visita a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y que precisamente cuando llegó allá, Elizabeth le dijo, qué maravilla que me has venido a visitar, porque en cuanto oí tu voz, la madre de mi Señor, dijo, en cuanto he oído tu voz, dice, el niño saltó en mi vientre. Habla del desarrollo del niño Juan el Bautista. Habla del trasfondo histórico del nacimiento de Jesús. Habla con detalles acerca de los pastores. Es el único que dice que el ángel les anunció. Salieron unas huestes celestiales que cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas. Él es el único que dice esto. Y se los dice a través de los ángeles a los pobres, a los cuales nadie les creía ninguna historia. Cuando fueran a decir allá, miren que ángeles no salieron, nadie les iba a creer. Eso es lo interesante, lo sobresaliente de una historia como esta. Y habla de la genealogía de Jesús, como ya lo presentamos en Mateo, que la manera más nunca estamos satisfechos con una interpretación aquí. Todavía nos hace falta estudiar. Yo mismo no estoy del todo satisfecho. Hay algunos elementos que no los llego a comprender del todo, pero la mejor interpretación es que es una genealogía desde el punto de vista humano de Jesús y puramente humano como miembro del pueblo de Israel en general, pero que en la genealogía de Jesús es un descendiente del linaje. Allá la genealogía que quiere destacar es el linaje de David. Aquí no, aquí es el humano, como dijimos anteriormente. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Otras peculiaridades en pasajes famosos tenemos aquí. Está pequeña la letra, probablemente usted como lo hace en toda la pantalla puede leerlo mejor que lo que yo lo estoy leyendo, pero tiene una cantidad de parábolas. Sin duda Lucas es el que mayormente presenta parábolas, ya lo dijimos en nuestra discusión de las parábolas, que es el que dedica prácticamente un tercio de su evangelio, es decir, un 30 y un poquito más tal vez del 30% de todo su evangelio lo dedica a parábolas. Tiene 19 parábolas, imagínense, ahí están enlistadas, ¿verdad? De los dos deudores, del buen samaritano, del vecino que importuna a medianoche, del rico insensato, del siervo vigilante. Y léalas usted. Ya trabajamos las parábolas, por eso no las voy a leer todas. Pero este es una característica o una peculiaridad sobresaliente del evangelista San Lucas. Vamos a la siguiente a ver qué nos dice. Otras peculiaridades, pasajes famosos, María y Marta, capítulo 10, Jesús y Zaqueo, capítulo 19, no está en otros evangelios. La burla de Herodes, ese pasaje no se menciona en los otros evangelios. El ladrón que se arrepiente en la cruz y el camino a Emaús después de la resurrección. Lucas es el único que presenta a estos dos viajeros que van camino a Emaús y que en el camino se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. Es el único que presenta este incidente. Son muy peculiares estos pasajes de San Lucas. Bien, aquí terminamos esta presentación porque es muy breve, puesto que las otras las hemos hecho algo largas. Sin embargo, es importante que tengamos un bosquejo de lo que es el Evangelio de San Lucas. Vamos a esperar compartir con ustedes en nuestra próxima presentación. Dios les bendiga.